Entonces, Buenos días, profe. hola, ¿qué tal? Muy Creo que bien. ya ¿Y vos? estamos la mayoría. Entonces, como les comenté el martes, hoy vamos a mirar este tema de los proyectos de Redes 2030. Y aquí quiero hacer referencia a varias cosas y vamos a hacer como un primer trabajo. Ustedes me preguntaban hace unos días que toda esta carreta que estábamos viendo, tanta teoría, tanta densidad, ¿cómo diablos la íbamos a evaluar? Entonces, bueno, ya les digo cómo vamos a hacer como una primera aproximación a una evaluación y luego lo que sería ya el parcial, que nos falta pues todavía ver un par de temas para poder hablar de parcial. Entonces, pues ese ya lo manejamos de otra forma. Voy a empezar a compartir pantalla mientras les voy diciendo más o menos de qué se trata esto. A ver, si ustedes miran la estructura de este curso y lo que ustedes ven en este momento en los cursos que tenemos en este momento en el programa, incluso con el nuevo Pensum, digamos que siguen siendo unos cursos relativamente tradicionales y es muy difícil hacerlos de otra forma porque digamos que la esencia de las redes de datos sigue siendo la misma, es decir, las redes de datos siguen teniendo los mismos 7 niveles del modelo OSI, o 5 si hablamos de la arquitectura TCP/IP, el nivel físico sigue siendo el mismo, el nivel de enrutamiento sigue siendo el mismo. Digamos que las adaptaciones que se han hecho para hacer más eficiente el enrutamiento, como es el caso de MPLS, no ha cambiado hace 20 años. IP no ha cambiado prácticamente nada hace 20 años. Y cuando digo IP no me refiero solamente a IP versión 4, sino IP6. Yo trabajé con IP6, con una de las primeras versiones que se publicó de IP6. Le dirigí el proyecto de grado a unos estudiantes míos de la Universidad de San Buenaventura. Esa fue mi primera aproximación a IP6, estoy hablando del año 98, antes de venirme hacia Cali. Y básicamente IP6 no ha cambiado mucho desde eso. Entonces, eso nos lleva a que en este momento empieza a haber un cambio de paradigma muy fuerte. Y por eso empezamos a hablar de una nueva Internet para el año 2030 y más allá. Y vamos a encontrar que hay una serie de términos que hablan de la osificación de Internet. Esa osificación de Internet tiene que ver con esto que les acabo de decir. Es decir, en los últimos 20 años, casi nada ha cambiado dentro de la Internet. Y mucho ha cambiado. ¿A qué me refiero? A que hace 20 años no teníamos Netflix, no teníamos YouTube, no teníamos WhatsApp, no teníamos Facebook. Pero todos los protocolos y la infraestructura que se necesita para que todo eso funcione ya existía hace 20 años y no ha cambiado. Es decir, todos los mecanismos de manejo de calidad de servicios sobre IP ya existían hace 20 años, se han hecho algunos ajustes, algunas pequeñas actualizaciones, pero digamos que no ha habido grandes cambios. El protocolo HTTP, el gran cambio que ha tenido viene de dos o tres años hacia acá, lo mismo TCP, no ha tenido grandes cambios, y a eso le agregamos un problema todavía más grande y es todos estos servicios que les estoy diciendo de video en streaming, videoconferencia, estas aplicaciones de mensajería instantánea, etcétera, etcétera,
estaban diseñadas o estaban pensadas bajo unas características y en su momento se diseñaron unos protocolos que eran muy eficientes para manejarlas. Sin embargo, gracias a nuestros queridos oficiales de seguridad y a la paranoia de los oficiales de seguridad, el resultado ha sido que los únicos dos protocolos que se permiten hoy en día a través de la Internet son TCP y UDP, porque los oficiales de seguridad se encargaron de bloquear todo lo demás. Y eso hizo que protocolos que eran muy eficientes para streaming de video o videoconferencia como RTP, pues hoy en día prácticamente no se usan, salvo pues configuraciones muy particulares de red y cosas por el estilo, donde pues toca agarrar al oficial de seguridad, amarrarlo, meterlo en un cuarto oscuro y luego sí hacer la modificación de la red para que funcione decentemente. Bueno, que no me oiga ningún oficial de seguridad diciendo esto porque se pueden ofender un poquito. Pero digamos que todo esto que les estoy diciendo ha llevado a ese concepto de dosificación de la Internet, que es un poco en lo que está orientado esta presentación y estos documentos y estas cosas que les voy a mostrar ahora. Entonces, como les decía, se viene dando un cambio de paradigma. Ese cambio de paradigma ha venido impulsado por 3 o 4 cosas puntualmente. Uno, por la evolución a redes de quinta generación y sexta generación, que están amarradas a los otros dos temas. El segundo es el asunto del Internet de las cosas. Y este tema del Internet de las cosas se asocia con la 5G porque se dice, por ejemplo, que la 5G ya no es una tecnología de red para los humanos, sino para los objetos. ¿Esto qué significa? Que, digamos, nosotros, el usuario final que utiliza un smartphone para comunicarse, no va a percibir grandes cambios en términos de la 5G, porque realmente no hay grandes cambios en la 5G para nosotros como usuario de un smartphone normal, pero sí hay grandes cambios para todo lo que tiene que ver con comunicación de objetos. Redes vehiculares, redes de Internet de las cosas, sistemas de tiempo real y otra serie de cosas que ya tendremos oportunidad de charlar también. El otro tema que está asociado también con el Internet de las cosas es lo que se llama la industria 4.0. Sobre la industria 4.0 se ha dicho mucho, se ha cacareado mucho, se han dicho muchas cosas. Realmente, la industria 4.0 implica un par de cambios que viéndolos de una manera un poco cínica no son tan grandes. Es decir, los grandes cambios de la industria 4.0 implican la automatización de las fábricas, de lo cual yo vengo escuchando eso desde el año 1985, y el uso de tecnologías de analítica y machine learning para mejorar la eficiencia de los sistemas de producción en la industria. Donde ahí realmente sí hay un cambio, porque eso me implica capturar grandes volúmenes de datos, llevarlos a la nube, analizarlos y luego realimentarlos en el sistema de producción para hacer ajustes en las líneas de producción. Desde el punto de vista de redes de datos, la cosa no ha cambiado mucho. Cuando yo empecé a dictar este curso el año pasado, hice una revisión de cuáles eran las tecnologías de redes de datos que se estaban utilizando en la industria, qué cambios había. Esa es una de las tareas que les voy a poner ahora a ustedes. Pero lo que me encontré es que esas tecnologías no han cambiado prácticamente nada desde la época en que yo trabajé en sistemas de control por allá hacia el año 1992-93. O sea, en casi 30 años, los fundamentos básicos de las redes industriales no han cambiado. O sea,
el sistema Profibus, el Modbus y esas tecnologías específicas de redes industriales con las que yo tuve la oportunidad de trabajar en esa época no ha cambiado mucho. Obviamente se han hecho actualizaciones, hoy en día funcionan a unas velocidades un poquito mayores, pero el protocolo fundamental sigue siendo básicamente el mismo. El gran cambio en el Profibus es que ya no es un protocolo propietario, ya no es un protocolo de AG Modicon y Siemens, es un protocolo abierto, pues, lo cual tiene sus ventajas, por supuesto. Y han aparecido otras tecnologías, el CAN bus para redes vehiculares, pues para redes dentro de los carros, todo el sistema de interconexión de los computadores de los carros. Hoy en día un carro tiene, puede tener hasta 15 o 20 computadores para controlar distintas cosas dentro del carro, dependiendo del tipo de vehículo. Entonces, esas son las cosas como que están jalonando esta evolución. Y luego, pues, vienen otras cosas que ya se hablan en estas redes 2030, que implican unos cambios de paradigmas. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con ustedes y con este curso? El tema es que estamos, como les dije hace un momento, justo en un punto de quiebre en el cual pasamos de las redes tradicionales basadas en TCP/IP, con switches, con cuartos de cableado, con enrutadores, con de pronto unos access points y poco más, a unas redes donde eso va a ser lo de menos, es decir, donde menos oportunidades de trabajo va a haber en el futuro cercano, o por lo menos en un horizonte de 5 a 10 años, es allí donde se van a abrir mil oportunidades, es lo que tiene que ver con redes vehiculares, con mantenimiento de sistemas de infraestructura de redes vehiculares, con redes de sensores, con redes relacionadas con Industria 4.0, o sea, todo el tema de, bueno, cómo actualizamos todas estas tecnologías y cómo le metemos sensores inteligentes a estas redes industriales, que incluyen también todo el tema de redes de servicios públicos, todo lo que es sistemas SCADA. Los sistemas SCADA están evolucionando muchísimo, no por su concepción original, porque los sistemas SCADA siguen haciendo lo mismo que hacían hace 30 años, solo que ya los sensores son diferentes, los sensores están mucho más distribuidos, puedo tener muchísimos más sensores, los sensores tienden a ser más inteligentes y la forma de conectar los sensores es diferente. Y a estos sensores de los sistemas SCADA, de lo que hoy en día se conoce como la Smart Grid o la red eléctrica inteligente, le estoy agregando al usuario final como parte del sistema de información. Digamos, hasta hace unos años, el concepto del sistema SCADA de una red eléctrica llegaba hasta el transformador del usuario. Y ahí para allá, digamos que la empresa de energía no se metía. Hoy en día, cuando hablamos de cosas como cogeneración, es decir, que yo en mi casa puedo tener paneles solares que hacen que durante el día, por ejemplo, mi casa pueda ser completamente autónoma, pero incluso entregarle energía al proveedor y en la noche consumo energía, que es poco lo que se hizo en la universidad el año antepasado. Entonces ya es necesario que esos sistemas se comuniquen y se coordinen con toda la red eléctrica, y eso me implica entonces tener unos sensores que ya van hasta el usuario final, incluso más allá del contador, que hablamos por ejemplo de lo que se conoce como Smart Metering o contadores eléctricos inteligentes, que se conectan y le reportan información a la red, pero a la vez digamos que hay contadores que también capturan información de consumo del usuario y le permiten al operador de red predecir mejor el comportamiento del consumo. ¿Y eso por qué es importante? Porque los operadores hoy en día hacen una predicción del consumo por grandes bloques horarios. En Medellín particularmente, en empresas públicas de Medellín,
había un término que se denominaba la hora de las arepas. Y es porque alrededor de entre las 5 y las 8 de la mañana, todos los hogares prendían una parrilla eléctrica para calentar arepas. En Medellín, aún hoy se siguen calentando las arepas principalmente en parrilla eléctrica, lo cual implica un consumo particular que implicaba prender generadores. El problema es que prender un generador de una central como Hidroituango, para hablar de una bien conocida, toma unas 2 o 3 horas. O sea, yo no puedo decir son las 5 de la mañana, prendamos el generador para poder atender la demanda de las arepas. No, yo tengo que anticiparme con bastante antelación, prender el generador. Y resulta que si esa demanda es mucho más baja de lo que yo preví o mucho más alta, pues eso va a tener un costo muy alto. Bien sea porque voy a tener energía ociosa y voy a estar gastando agua que la voy a necesitar después, o porque no voy a ser capaz de atender la demanda y entonces de pronto voy a tener problemas en la red. Entonces, cuando le metemos a todos estos sistemas de comunicaciones y sistemas de sensores que se van a comunicar, ahí viene todo el cambio de paradigma y esto nos va a implicar unos cambios de protocolos y una revisión de los protocolos. Y por eso estamos hablando de una nueva Internet. Se está hablando, este señor Richard Lee, que es un señor que trabaja con Huawei, plantea que hay que cambiar completamente el protocolo IP, que hay que replantear completamente la concepción del protocolo IP. Con TCP ya se está haciendo algo parecido, lo vamos a ver en el curso. Vamos a hablar de QUIC y vamos a hablar de HTTP 1.3. Pero lo que yo les quiero dejar a ustedes es básicamente esa inquietud de que ustedes de los cursos de redes de esta universidad van a salir con unos elementos básicos, unos conceptos generales, pero con los grandes cambios que se nos vienen de que al 2030 pues les va a tocar reaprender prácticamente todo. O sea, probablemente en 4 o 5 años, si las cosas se dan como se está planteando en el IETF, en la ITU, en el IEEE, probablemente vamos a tener que volver a aprender IP y volver a aprender el protocolo que sea que termine reemplazando definitivamente a TCP o los protocolos. Entonces, la idea de la clase de hoy es esa, es hacer una visión muy general para que ustedes simplemente tengan los elementos para ir evolucionando y al final pues hablamos de unos cuantos trabajitos para ir avanzando con estos temas. ¿Listo? No te desanimes, Mateo, que simplemente los que nos movemos en el mundo de la tecnología tenemos que estar cambiando de paradigma permanentemente. Pensaba en que cuando yo vi por primera vez un curso de redes celulares, los sistemas eran analógicos y se modulaban en FM. Y hoy en día eso forma parte de lo que denomina primera generación. Y en el curso de redes con el libro de Tannenbaum, segunda edición, no existía TCP/IP en el contenido del libro. Pues, normal. Es más, si quieren ver cómo evolucionaba esta vaina, cuando yo vi el curso de redes, el protocolo de nivel de red que se utilizaba se llamaba X25, por si quieren esculcar un poquito en la historia, en la prehistoria de los protocolos de red. Entonces, frescos que todo hemos pasado por aquí. Bien. No sé si tienen alguna otra pregunta o comentario, aparte aparte del de Mateo. Ninguno, se quedaron todos en shock. Bueno, muy bien. Bien, esta
esta gráfica ya más o menos la habíamos visto cuando hablamos un poquito de los sistemas de quinta generación. Les hablé que hay un protocolo que se llama el GPRS Tunneling Protocol, que es básicamente la arquitectura pues, propia de las redes móviles, incluso hoy en día. Esta arquitectura es la de 5G, que sigue siendo la misma desde 2G. O sea, esto no ha cambiado nada desde la segunda generación, o sea, más o menos desde el año 2000, 2001 que se planteó la arquitectura GPRS, que es esta que tienen ustedes allí. Como dice allí, la Internet hoy en día se queda corta para garantizar ciertos requerimientos de las aplicaciones actuales. Y aquí hay unos cuantos ejemplos que hablan de, por un lado, de capacidades requeridas por ciertas aplicaciones como la holografía o la realidad aumentada o la realidad virtual y otro tipo de conceptos que se están empezando a discutir sobre las redes. Lo mismo cuando hablamos de la Internet táctil, la Internet áptica, como también la llaman, que es la que permite hacer cosas como telecirugía y otras vainas. En el caso de la Internet industrial hay un tema de latencia. Fíjense que los requerimientos de latencia de los sistemas industriales son muy bajos, sobre todo cuando hablamos de sistemas de alarmas. Si yo necesito cerrar una válvula de combustible en un sistema, en un compresor de vapor, por ejemplo, o en una caldera, tengo que hacerlo muy rápido. O sea, cualquier milisegundo que se pierda pues puede desencadenar en un accidente. Entonces, digamos que los tiempos de respuesta de los sistemas industriales necesitan unos requerimientos muy particulares de tiempo real, que en principio el protocolo IP actual lo permite. El problema, vuelve y juega, es cómo se ha implementado y qué manejo se le ha dado al tema de las prioridades en IP. Y en el tema de lo que se llama el concepto de vehículo conectado, hay algo parecido. Sin embargo, me voy a ir a un caso que puede ser mucho más familiar para ustedes. Yo no sé, ¿cuántos de ustedes juegan LOL? League of Legends. Uy, profe, está hablando mi idioma. Eso sí, ¿cómo así? Ahora sí. Bueno, ya va uno. ¿Quién más? Que solamente Nelson. Lo jugué antes, profe. ¿Ya te retiraste? Ya no. Sí. Es uno de esos que dice que ya salió de ese vicio. Sí, profe. Aunque yo nunca me vicié así durísimo como otras personas que conozco, pero sí jugué un poquito. Ya. Aleja también lo jugó, aunque ahí diga que valora nuestra vida social, ella lo jugó. Y ahí no quiere decir nada, pero ya lo jugó. Ya Ellos juegan cosas peores, profe, ellos juegan cosas peores. Bueno, por ahí el semestre pasado, uno de sus compañeros, que se me olvida ahora el nombre, pero es compañero tuyo, Nelson, en el equipo de programación. ¿Javier? Javier se puso a investigar y se encontró unos artículos muy interesantes de la gente que hace este juego sobre los problemas que ellos tienen de latencia con el juego. Porque resulta que LOL consume muy poco ancho de banda. Realmente el requerimiento de capacidad en la red de LOL es súper bajito. Yo me quedé sorprendido de lo bajito que era. Yo pensé que era muchísimo más pesado pues por las gráficas que tiene y eso resulta que no, que es súper eficiente. Pero para ellos el tema de latencia es crítico. Y bueno, todos los que hayan jugado LOL aquí en Latinoamérica saben que el servidor LATAM es una chanda, precisamente por el tema de la latencia. Pero resulta que ese es un problema que no es exclusivamente nuestro, sino que
Es un problema que hay en Estados Unidos. Incluso los de LOL hicieron un acuerdo con varios operadores en Estados Unidos para reorganizar servidores y poder poner puntos de presencia más cercanos a los usuarios y reducir la latencia. Entonces, en general, hay un problema complicado de latencia en la Internet actual. Digamos, porque la Internet actual fue diseñada para correos electrónicos y páginas web, fundamentalmente. Y digamos que a pesar de que los servicios sobre Internet han evolucionado muchísimo, la estructura fundamental del Internet no ha cambiado absolutamente nada. Y eso genera muchísimos problemas. Aquí hay un término que lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando hablemos de TCP. Pero para que le vayan echando una mirada. Cuando hablamos del throughput de la red, aquí vamos a hablar de dos términos, throughput y goodput. Por ahí en una o dos clases vamos a hablar un poquito de esos dos términos con más detalle. El throughput hace referencia a, digamos, a la tasa de transmisión en un determinado nivel, mientras que el goodput hace específicamente referencia a la tasa de transmisión en el nivel de aplicación. Pero el throughput específico de TCP está dado por el mínimo entre el ancho de banda, la relación entre el tamaño de ventana y el round trip time. Y este es otro tema bien complicado porque TCP funciona con una ventana variable alrededor de una cosa que se llama el protocolo de Slow Start, que ya lo veremos también con detalle, sobre el cual se ha discutido mucho y se han desarrollado distintas variantes de TCP. El problema es no todo el mundo, no todos los servidores, no todos los sistemas operativos implementan las variantes más eficientes de TCP. Entonces, este tema de tamaño de ventana versus round trip time, que tiene que ver con a qué red me estoy conectando. Si me estoy conectando por satélite, por fibra, por cable coaxial, por inalámbrico, etcétera, etcétera. Eso hace que el round trip time cambie y afecta el cómo funciona el tamaño de ventana de TCP, por lo tanto, afecta el throughput. Finalmente, esta relación, que no me acuerdo en este momento qué es lo que es el MSS, sobre el round trip time, multiplicado por la capacidad sobre raíz de ROC, es una relación de tráfico. Entonces, básicamente, el throughput de TCP se ve afectado por características propias de la red que hacen que todos estos servicios se vean afectados, porque finalmente uno tiene que configurar la red con un cierto parámetro. O sea, yo no puedo configurar una red que responda exactamente, que responda de forma adecuada o ideal a cada uno de los servicios. Es muy difícil, o casi que imposible. El concepto de slicing que se maneja hoy en día en las redes 5G trata de solucionar ese tema. En las redes definidas por software y en las redes, en las funciones de red virtualizadas, se trata de solucionar también esto a partir del slicing en las redes fijas, pero esto apenas está empezando a trabajar. Entonces, hoy por hoy, digamos que yo no puedo controlar el throughput de TCP directamente, porque yo no controlo exactamente por dónde van los paquetes de la red. Lo puedo de pronto controlar a nivel local, y ahí vienen una serie de soluciones que vamos a ir discutiendo a lo largo del curso, pero la mayoría de los casos, esto se sale del control del usuario y depende de un montón de operadores, de todos los operadores que le prestan servicio. Entonces, este es uno de los retos aquí. Luego viene el tema de las cabeceras. De cuánto es el overhead que me implica mandar un paquete de datos. O sea, si yo al paquete de datos que llega al usuario final le quito todo el overhead de todos los protocolos que hay de ahí para abajo, el overhead puede ser bastante alto. En algunos casos puede llegar a este 90%. O sea, cuando yo tengo paquetes pequeños, cortos, como el caso de LOL que acabo de mencionar, el overhead es muy grande, es decir, el 90% de lo que se pone en la red no son datos útiles para el usuario.
Y ahí pues viene, hay varias formas de calcular el overhead. Ya luego tendremos oportunidad de mirar esto con un poquito más de detalle, pero el caso es que pues aquí hay una serie de protocolos que finalmente terminan poniéndole overhead en la mayoría de los casos innecesarios. Lo que se plantearon ya desde hace unos 4 o 5 años es, bueno, ¿qué vamos a hacer para el 2030? O sea, pongámonos una meta que para el 2030 tenemos que hacer una revisión completa de las redes de comunicaciones, y tenemos que ver qué tenemos que cambiar y cómo vamos a migrar hacia allá. Porque a veces las migraciones no son fáciles. Yo creo que el caso más patético para mí sobre esto es lo que nos ha tomado la migración de IP4 a IP6. Nos ha tomado más de 20 años, básicamente porque a los operadores literalmente no les ha dado la gana de hacer la migración, y ha tocado buscar un montón de parches sobre IP4, que es lo que tenemos hoy en día. Entonces, pues, por supuesto, este riesgo existe aquí. Esto es lo que tenemos hoy en día. Esta es la red, los servicios que tenemos hoy en día sobre la Internet. Servicios web, servicios de multimedia que comprenden todo lo que es servicios de streaming de video, servicios de videoconferencia, llamadas de voz sobre IP, etcétera, etcétera. Todo el tema de las apps, en términos generales, las apps terminan siendo servicios o servicios web, o servicios de mensajería, o servicios de background, que son correos electrónicos y cosas por el estilo. Como les decía, el paradigma cambia, que ya estamos hablando de Matching Type Communications, Massive Matching Type Communications, es decir, el Internet de las cosas, donde pues ya las redes no van a ser unas redes para usuario final, para humanos, sino para objetos. Y el ultra reliable low latency communications, que es todo este tema de internet áptica, vehículo conectado, realidad virtual, realidad aumentada y demás. Que incluye, lo mencionó Joaquín en su charla, el tema de los vehículos aéreos no tripulados. Ya no solo para uso militar. Digamos que hasta ahora el tema de los vehículos aéreos no tripulados ha estado limitado al uso militar, que son redes privadas, que obviamente pues tienen una latencia supremamente baja, porque seguramente ustedes han visto muchas películas de estas donde muestran el tema de los drones. Hay una por ahí que se llama, creo que Ojos en el Cielo o algo así, donde pues básicamente un vehículo no tripulado, un dron, lo maneja un señor por allá en alguna base militar escondida en Estados Unidos, mientras el aparato está volando sobre Afganistán. Y todo eso tiene que ser inmediato, es decir, no puede haber retardo más que unos pocos, un par de milisegundos entre lo que el señor que está volando está viendo y lo que está ocurriendo realmente. Ese concepto de los vehículos no tripulados va a saltar próximamente a la aviación militar. Ya hay ensayos de eso, y ya se está hablando de vehículos no tripulados para aviación civil. Digamos que en un futuro no muy lejano, los pilotos en un avión van a estar simplemente como para darle tranquilidad a los pasajeros, más que para volar el avión. Y si saltamos hacia el futuro, está todo el tema de lo que se conoce como redes holográficas, que incluye o va mucho más allá de lo que es el tema
de realidad aumentada y demás. Y pues otro montón de cosas alrededor de sistemas de salud y cosas por el estilo. De tal manera que todos estos nuevos servicios que se visualizan, estos nuevos casos de uso, nos implican aumentar las tasas de transmisión, por supuesto, nos implican reducir la latencia, y pues viene la pregunta de si necesitamos o no necesitamos una nueva IP, y si hay que replantear el tema de las arquitecturas de la red. Bueno, esto es tomado de la Guerra de las Galaxias, pero la idea es que podamos hacer videoconferencia holográfica, es decir, que uno puede estar en una sala de conferencias y los que están sentados en los otros asientos son hologramas, y 2 o 3 son personas reales y los demás son hologramas en modo videoconferencia, o sea que digamos que ustedes podrían estar en un futuro, entre comillas, sentados en el salón cuando realmente están en su casa. Hay todo un tema de cómo evoluciona el asunto de la compresión de imágenes y la digitalización, no solamente para videos, sino para juegos. Y viene pues todo el tema de lo que es la diferenciación de servicios, cómo ha ido evolucionando. Esta gráfica es una gráfica que por lo menos hasta aquí, hasta ingeniería de tráfico, es lo que tenemos hoy en día en las redes actuales. Es decir, hoy en día nosotros en las redes actuales tenemos varios tipos de tráficos. Tenemos lo que llama tráfico de mejor esfuerzo, que son páginas web y mensajería. Incluso a la mensajería se le da hasta se le hace esto una diferenciación. Está lo que se llama servicios interactivos. Dentro de los servicios interactivos están, digamos, algunos tipos de servicios web o algún tipo de mensajería donde hay una alta interactividad entre los usuarios. Luego está el tema de voz y video, que implica un paradigma que en IP se denomina servicios diferenciados. Si ustedes se acuerdan bien de cómo es el paquete IP, recordarán que dentro del paquete IP hay un campo que se llama tipo de servicio, el type of service. No sé si se acuerdan de eso. Háganle una buscadita rápida en Wikipedia para que se acuerden de lo que les estoy hablando. Ese campo de tipo de servicio que hay en IP, tanto en IP4 como en IP6, hace referencia a un paradigma que se llama servicios diferenciados o DiffServ, que en principio me permite decirle a IP qué tipo de tráfico está asociado a ese paquete para que los enrutadores le den algún tipo de priorización dentro de la red, y entonces pues prioricen todo el tema de voz y video sobre el tema de mejor esfuerzo y cosas por el estilo. Eso en la práctica no es que se le dé demasiado uso. En redes tipo campus como la nuestra, digamos que esa segmentación de servicios o esa segmentación por requerimientos de calidad de servicio se hace a través de VLANs, más que utilizando el campo de tipo de servicio de IP. Pero cuando ya entramos a una red pública, una red de internet pública, pues la única forma de manejarlo es a través de ese campo. Luego viene el concepto de ingeniería de tráfico, que es un concepto que se utiliza en MPLS y que igual me permite a mí hacer una segmentación de los diferentes tipos de servicios que van por la red de acuerdo a las características del tipo de tráfico. O sea, el concepto de ingeniería de tráfico y DiffServ van más o menos de la mano. Básicamente, gracias a que existe el campo tipo de servicio en IP, es posible hacer ingeniería de tráfico en la red y reservar capacidad, o por lo menos dimensionar la red de tal manera que pueda responder a los diferentes tipos de tráfico bajo unos parámetros de calidad de servicio y de calidad de experiencia. Y aquí ya entran unos nuevos tipos de servicios o unos nuevos requerimientos según los tipos de servicio, donde
hablamos de un tipo de servicio que se denomina el tipo de servicio garantizado, donde entra, por ejemplo, todo el asunto de vehículos conectados y vehículo autónomo. Porque un vehículo autónomo, o sea, un vehículo que no lleva un conductor, pues necesita que el tráfico de red que él está generando y recibiendo tenga una prioridad muy alta, porque no puede haber retrasos en esa información. Es decir, el carro tiene que reaccionar adecuadamente a su entorno. Y esa forma de reaccionar, pues no necesariamente está asociada a la inteligencia propia del vehículo, sino que tiene que ver con la conectividad de ese vehículo con otros vehículos y posiblemente con un sistema centralizado. Y luego viene otro tipo de tráfico que aquí lo denominan de alta precisión, que es todavía más demandante y más exigente que el de vehículo autónomo, que tiene que ver precisamente con las aplicaciones industriales y con el tema de cirugía remota y cosas por el estilo, donde ya los retardos tienen que ser no solamente mínimos, sino supremamente acotados. Y finalmente aparece este concepto, que es un concepto bastante nuevo, de teleport, donde pues está el tema de los hologramas, las interfaces ápticas y demás. Este es un concepto que está sobre todo pensado para ambientes muy peligrosos. Y para hablar de ambientes muy peligrosos no necesariamente tenemos que hablar de centrales nucleares, o sea, no tenemos que hablar de Homero Simpson con el traje especial por allá metido cogiendo el cosito ese radioactivo, sino que hay otro montón de ambientes peligrosos como por ejemplo en siderúrgicas, pues la manipulación de las coladas de hierro a alta temperatura y ciertos procesos que hoy en día todavía los hacen operarios humanos, eh, porque es muy difícil todavía que un robot lo pueda hacer, pues la idea es que esto lo pueda hacer un robot, pero controlado remotamente por un humano. Entonces, aquí se necesitan pues unas interfaces particulares y por supuesto pues unos tiempos de respuesta también muy específicos y muy bajos. Como dice allí, pues, ¿por qué es importante el tema de la latencia? Pues básicamente porque estas aplicaciones, sobre todo como los usos industriales o los usos de telecirugía, pues requieren unas latencias muy bajas, que para nosotros son imperceptibles. Es decir, el que a nosotros la latencia en la respuesta de una aplicación, de un teléfono de estos, nos cambie de 100 milisegundos a un milisegundo, nosotros no lo vamos a percibir. O sea, nosotros por debajo de 100 milisegundos ni nos enteramos. Pero hay un montón de procesos donde sí es importante, entre ellos procesos relacionados con negocios electrónicos, con la negociación de acciones donde pues, un milisegundo de retardo puede significar un montón de plata. Porque pues, digamos, el precio de una acción puede variar entre que yo hundo el botón y efectivamente se ejecuta la operación. Profe, hay otro ejemplo importante, es por lo menos con lo de los carros, que pues un milisegundo a 100 kilómetros por hora, pues es la diferencia entre chocar a alguien y no chocarlo, cosas así por el estilo. Exactamente, o sea, un milisegundo significa te llevaste o no te llevaste al fulano. Entonces, son aplicaciones donde el tiempo de respuesta es crítico. Entonces, aquí viene todo el tema del concepto de jitter, que es un tema que les recomiendo que lo vayan revisando, que seguramente todos ustedes se han enfrentado con el tema del jitter, sobre todo los que juegan. Cuando se sube el jitter, yo escucho a todos los jugadores que empiezan a despotricar de la red, básicamente porque eso implica tiempos de retardo. Pero si miramos estas aplicaciones, de aplicaciones industriales en la nube, sistemas inteligentes de transporte y demás, pues por supuesto que los tiempos de retardo son críticos
en todas estas aplicaciones, y esto nos implica pues cambiar ciertos paradigmas. Aquí se habla del multiplexado estadístico, y es que la forma como hoy en día los enrutadores atienden el tráfico que tiene diferentes requerimientos de tipo de servicio, es aplicando algo que se llama multiplexado estadístico. Es decir, en lugar de hacer un multiplexado donde a todo mundo le doy como el mismo periodo de tiempo, hago un multiplexado de tal manera que a algunos servicios les doy más tiempo que a otros, pero es una respuesta que tiene un comportamiento un poco aleatorio. Por eso se le denomina multiplexado estadístico, porque no es, digamos, no es un multiplexado que responde en sentido estricto a los requerimientos de tráfico, sino que, pues, digamos que aparenta atender los requerimientos de todos los tipos de tráfico, pero no es lo ideal. Entonces, por eso se plantea que haya algunos componentes nuevos en las redes que impliquen revisar incluso la forma como se hace el enrutamiento. Obviamente todas estas aplicaciones implican nuevas experiencias de usuarios. Si estamos hablando de video de alta definición, realidad virtual y demás, pues obviamente el usuario tiene otra experiencia. Este concepto de comunicaciones holográficas es un concepto todavía muy etéreo, pero pues implica unos requerimientos de capacidad de red gigantesca. Bien, entonces, este concepto donde esto es lo que tenemos hoy en día, esta es la pila TCP/IP típica o actual, por lo menos hasta nivel 3, hasta nivel de red, donde tenemos nivel de aplicación, todo lo que es el protocolo de nivel de aplicación, que es HTTP, nivel de transporte, que es TCP o UDP, y todo el tema de nivel de red, que es donde se hace el manejo de calidad de servicio y enrutamiento. Aquí se plantea una arquitectura diferente, donde ya no hablamos de un nivel de transporte, sino un nivel de teletransporte o telepuerto. Un protocolo ya no un HTTP común y corriente, sino una matriz de sensado holográfica, y un protocolo de nivel de red completamente nuevo. Si a eso le agregamos lo que ya habíamos comentado hace 2 semanas sobre el tema de las redes de sexta generación, que es todo este concepto de las redes integradas, pues el concepto del enrutamiento también cambia bastante, y aquí está toda la lista de los proyectos de satélites de órbita baja que están en este momento en el aire. Está el que todos conocemos, el más conocido, que es Starlink, que es SpaceX, que tiene planeado llegar más o menos a unos 2000 y pico de satélites. Inicialmente pues pensaba llegar a más. OneWeb, que fue como el primero que salió alrededor de esto, pero que tuvo problemas económicos y el año pasado tuvo que ser rescatado por el gobierno británico. El O3NB, que creo que está muerto ya como proyecto. O bueno, están implementando es una variante de este sistema, que es un operador satelital que se llama SES. Y el de los chinos, por supuesto. Todo esto tiene distintas, casi todos son sistemas de órbita baja y media. Y aquí pues viene el tema también de, bueno, cómo cambiamos el método de enrutamiento. Hoy en día usamos enrutamiento de paquetes o conmutación de paquetes con multiplexado estadístico. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo cambiar? ¿Cómo cambiar? Hoy tenemos entonces
el concepto de enrutamiento por el camino más corto, el algoritmo de Dijkstra o el de Bellman-Ford o cualquiera de los algoritmos de enrutamiento que probablemente ustedes vieron. Y cambiamos, digamos, a un paradigma distinto donde hablamos de enrutamiento por segmentos. Y aquí el asunto, cuando uno habla de ruta más corta en enrutamiento, la pregunta es, ¿la ruta más corta cómo y para qué? La ruta más corta en términos de número de saltos, la ruta más corta en términos de menor retardo, la ruta más corta en términos de qué. Entonces ahí viene pues todo el tema. Que esto último, lo del Preferred Path Routing, fue la aproximación que utilizaron los de LOL para solucionar muchos de sus problemas de enrutamiento. Es decir, decirle a los operadores, venga, cuando usted detecte que esto viene de un servidor nuestro, entonces enrútemelo de esta forma, por aquí, y de esa forma yo garantizo que puedo tener los retardos que necesito en la red. Por supuesto, eso es muy complicado hacerlo si estamos pensando en millones de, miles de operadores, millones de usuarios y demás. Entonces, lo que se plantea aquí básicamente es un IP completamente nuevo, un nuevo concepto de IP, que está asociado, en este caso, bueno, ahí está este grupo focal de la ITU en Redes 2030, que ya les muestro algunas cositas que han producido. Están enrutados o enfocados en todos estos conceptos de los nuevos protocolos IP, las nuevas aplicaciones, los casos de uso y demás. Aquí el gran reto es el tema de garantizar servicios con una cierta latencia, o con una latencia garantizada más bien, como dice allí, in time and on time, jugando un poquito con el inglés, es decir, en tiempo y a tiempo. Tiene unas implicaciones grandes cuando hablamos de enrutamiento y de diseño de redes. Y, por supuesto, todo el tema de nuevas arquitecturas e infraestructuras. Bueno, esto, dentro del grupo de la UIT, hay, permítanme, yo salto un momentico aquí a la página web del ITU 2030. Ahorita les muestro lo otro. En esta página pues hay una serie de documentos de technical reports que han salido relativamente recientes. Aquí están los casos de uso que son del año pasado. Hay luego unos nuevos casos de uso que salieron a mediados del año pasado. Ya hay, digamos, unas propuestas de una arquitectura. Y un poco es lo que este documento plantea. Este es el documento de los casos de uso. Donde pues aquí están, digamos, los diferentes tipos de requerimientos de las redes hacia el 2030. Aparece un concepto también que se está volviendo muy importante, que es el de los gemelos digitales. No sé si ustedes han oído hablar de ese tema de los gemelos digitales. Sí, Nora está trabajando en eso, ¿no? Con el profesor Tamura. Sí, efectivamente. Ellos están trabajando en el tema de gemelos digitales. Gemelos digitales pues tiene un lado desde el punto de vista de lo que es software, por supuesto que es, bueno, cómo recreo yo un gemelo digital, que es básicamente, digamos, una versión software de un objeto. Y luego el otro tema es qué implicaciones tiene ese gemelo digital en términos de carga de la red, cuando yo tengo que interactuar con ese gemelo digital de manera remota. Esto ha evolucionado bastante, el tema de los gemelos digitales, al menos en la parte de industria, ha evolucionado muchísimo, a tal punto que fabricantes como Airbus y Boeing tienen gemelos digitales de sus turbinas. Y a partir del gemelo digital pueden predecir fallas de un sistema, de una turbina o algo por el estilo. Hay un ejemplo muy reciente, y es que la FAA ordenó parar un grupo de Boeing 787, no me acuerdo de qué aerolínea americana, no me acuerdo si fue Delta o United, por un problema específico que detectaron en un rodamiento de una turbina.
Eso lo detectaron básicamente por un ejercicio de gemelo digital que cursaron y que les dijo, venga, este rodamiento parece que va a fallar antes de lo que teníamos previsto, entonces pare esos cacharros y vamos a hacer una inspección física de los motores para ver si efectivamente lo que nos está diciendo el modelo es cierto o hay que ajustar. Y es un enfoque preventivo. O sea, yo prefiero decir que el gemelo digital fue demasiado paranoico y hacer el ajuste en el gemelo digital y no lo contrario, que se den cuenta de la falla cuando estalló el motor en vuelo. Entonces, bueno, este documento hace una descripción de todos estos conceptos, lo que es in time and on time, cuáles son los gaps que existen hoy en día con respecto a lo que tenemos en las redes actuales. Aquí está toda la descripción. Aquí empiezan a aparecer unos conceptos que no son nuevos. Cuando hablamos de constant bitrate and variable bitrate, estos son conceptos que no son nuevos, pero que de alguna manera habían quedado más o menos olvidados en las redes TCP/IP, y que es una diferencia muy básica de servicios que tienen requerimientos de una tasa más o menos constante, como es el caso de servicios de video y de voz, versus servicios que pueden tener unas tasas variables y que no son tan sensibles pues, al retardo y a la capacidad. Entonces, bueno, yo les voy a subir este documento al Moodle para que le peguen una mirada. Aquí están todos los casos de uso. Bueno, aquí siguen con los casos de uso, comunicaciones ápticas y táctiles, que es para el tema industrial. Y todo esto lo que nos lleva es a, permítame un segundo, yo reviso otra presentación que creo que es la que... no, esta es la misma. Hay una presentación muy chévere que fue la que se me perdió, es que no la logré encontrar, donde habla del nuevo IP, de los requerimientos del nuevo IP, y habla específicamente de la osificación de la Internet, que es lo que me interesa. Bueno, de esto vamos a hablar bastante más adelante. El otro documento, este sí lo tienen ustedes ahí en el Moodle. Esto es un documento también que hace una referencia al tema de la osificación de la Internet. Habla de un concepto, este es un concepto que viene de la legislación británica, que se llama la tragedia de los comunes, que es cuando se trata como de darle gusto a todo el mundo y de que todo el mundo esté feliz y tenga todo, al final nadie está contento. Entonces, hay muchos enfoques del tema de los comunes, sobre todo en regulación de telecomunicaciones, y viene una discusión de muchos años donde se habla de la tragedia de los comunes, y es cuando yo le doy algo para que todo el mundo lo pueda disfrutar de forma gratis, etcétera, pues al final eso termina no funcionando y hay que hacer algunos ajustes. Entonces aquí se hace una descripción de algunos de los protocolos que hoy en día nos están generando problemas y que tienen que ver con la osificación. Hacen referencia a QUIC, que es el protocolo que tiende a reemplazar a TCP. Hacen referencia a protocolos como el BGP, que es un protocolo de enrutamiento entre redes de operadores. Todo el tema del DNSSEC, que es lo que se utiliza hoy en día para evitar algo que se llamaba el DNS poisoning, que pues, afectaba a los sistemas de DNS, permitía ataques de diferente tipo. Y finalmente, dentro de esta misma línea de trabajo de Internet 2030, hay un grupo de trabajo dentro de IEEE que se llama el grupo de trabajo Future Networks. Y ellos tienen unos documentos. Yo les voy a subir también un par que pues, están restringidos a miembros IEEE. Si alguno de ustedes
el miembro IEEE pues los puede descargar. Es relativamente simple. Hay una serie de documentos que hacen como el análisis del 2030 en diferentes áreas. Servicios y aplicaciones, inteligencia artificial, conectando a los desconectados, que es uno de los grandes retos que tenemos en las redes del futuro, y es, a pesar de que estamos hablando de quinta generación, a pesar de que estamos hablando de tasas de conexión del orden de gigabits por segundo, la realidad es que más del 40% de la población mundial no tiene acceso a Internet. Es más, no tiene ni siquiera acceso a servicios de voz. Si ustedes miran el tema del famoso escándalo del Ministerio de las TIC, aquí en Colombia hay hoy por hoy cerca de 10.000 colegios y escuelas que no tienen acceso a Internet, o sea, que están funcionando en la virtualidad sin Internet. Eso suena simpático, pero bueno, es una realidad que tenemos a nivel mundial y es un reto que hay que solucionar de cómo llegar, de cómo darle conectividad a quienes no tienen acceso a conectividad y lograr, si no cerrar del todo, pues sí reducir eso que se conoce como la brecha digital. Bueno, aquí hay diferentes retos: eficiencia energética, por supuesto, mimo masivo, seguridad y privacidad, sistemas satelitales, optimización de sistemas y demás. Dentro de esto, simplemente les quiero mostrar algo de lo que es un poco este documento, que es el de optimización, si no me falla la memoria. De standardization, de bloques de estandarización, que es este. Y esto que hay aquí es la lista de iniciativas, proyectos, grupos de trabajo, etcétera, 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 que están trabajando en diferentes cosas relacionadas con redes hacia el futuro. Está todo el tema de IoT, está todo el concepto de OpenFog, que es, digamos, la evolución del cloud. Sí, David, contame. Fiat. ¿Se fue? Hola, profe. Pero lo de la comunicación en los pueblitos no es tan fácil como suena, ¿no? No, es bastante complejo. Bastante complejo porque no es fácil dar cobertura en ciertas zonas. ¿Y cuál es la solución? ¿De tirar fibra hasta subterránea? Lo que pasa es que la fibra tiene un problema, y es que cuando las comunidades están muy dispersas, llegar con fibra sale excesivamente costoso. Entonces ahí, digamos, las tecnologías inalámbricas, bien sea tecnologías terrestres o satelitales, son una buena alternativa, pero en muchos casos, por las bandas de frecuencias que se utilizan, siguen siendo muy costosos. Ahora, no necesariamente estamos hablando de poblaciones muy remotas, ¿no? Estamos hablando de... Les voy a poner dos casos con los que estamos trabajando. Uno, en Buenaventura. Dentro de Buenaventura
en la vía hacia el aeropuerto hay un barrio que no tiene conectividad. Los colegios no tienen conectividad y estamos hablando de un barrio que está a 15 minutos del centro de Buenaventura. Sin ir muy lejos, el aeropuerto de Buenaventura, mejor dicho, dentro del aeropuerto hay conectividad, hay señal celular, pero si uno sale del aeropuerto, baila, o sea, uno pasa de cierto punto hacia el aeropuerto y hay cero conectividad. Y aquí en Jamundí, un corregimiento como San Antonio, que es una zona donde se está desarrollando turismo ecológico, cafés especiales y otro montón de cosas, la conectividad es perversa. Entonces no estamos hablando necesariamente de zonas remotas. Ahora, ¿con qué tecnologías llegar? Esa es una muy buena pregunta. Aquí en Colombia existe un proyecto, o existe una red de fibra óptica que montó un operador que se llama Azteca Comunicaciones. Nosotros tenemos fibra óptica en cerca de 1000 cabeceras municipales. El problema es de ahí para allá qué. Es decir, la fibra óptica llega hasta un determinado punto y de ahí para allá llegar hacia el usuario final. ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace? Si es un casco urbano, pues listo, se puede desplegar cable. Pero si queremos llegar hacia las zonas rurales de ese municipio, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tecnologías vamos a utilizar? El tema es las tecnologías de radio me solucionan el problema, pero no necesariamente me dan toda la capacidad que se necesita. Entonces ahí hay que usar, mejor dicho, hay que pensar en muchas alternativas. Para que se hagan una idea, dentro de este tema de Connected y Unconnected, IEEE lanzó un concurso para recibir ideas, propuestas, etcétera, pues, de proyectos que haya alrededor del mundo. Se recibieron 260 propuestas de 90 países diferentes. O sea, claramente es un problema a nivel mundial. Y ojo, que el país de donde más propuestas recibieron fue Estados Unidos, que se supone que es un país desarrollado. Bueno, entonces, les decía que aquí lo que muestra son un montón de proyectos, iniciativas. Este particular de OpenFog, de esto vamos a hablar también. OpenFog o Fog Computing más bien es como la evolución de la computación en la nube. Por eso en lugar de hablar de nube, hablan de niebla. Y es la idea de que a veces la neblina baja y le llega a uno. O sea, no está por allá arriba como las nubes, sino que a veces la neblina baja. Entonces la idea es eso, digamos, es acercar la nube al usuario final. Todo el tema de redes definidas por software, todo el tema de Green Communications, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí viene toda la serie de radio cognitiva, que es toda la serie P1900 de IEEE, que tiene un montón de variables, como pueden ustedes ver ahí. Redes definidas por software, en fin, toda la serie 1900 es bastante extensa y pueden mirar todas las cosas, todos los grupos de trabajo en los que se está trabajando desde IEEE al respecto. Ahí tienen toda la lista de iniciativas. Aquí hay otra iniciativa. Yo les había hablado de la IETF. IETF es el organismo que genera los estándares relacionados con la Internet, pero paralelo al IETF hay otro órgano que es parte del IETF, que se llama el Internet Research Task Force. Es decir, el IETF se ocupa como de las cosas más inmediatas, de bueno, qué protocolo vamos a sacar y lo tenemos que sacar en 2, 3 años, y cosas por el estilo, mientras que el IRTF es
trabaja como a más largo plazo. Entonces aquí tienen algunas cosas que se trabajaron en el IRTF. Este concepto de Computing the Network es un concepto bien interesante, si le quieren dar una mirada. Y pues hay un tema de el grupo de infraestructura de la Internet descentralizada, que es otro de los conceptos que se está trabajando. Aquí hay todo un montón de alianzas que trabajan en diferentes tecnologías, el wireless broadband, el Next Generation Mobile Networks, que incluye lo que anteriormente era el Next Generation Networks Alliance, el Industrial Internet Consortium, la Dynamic Spectrum Alliance, en fin. Hay un montón de iniciativas que buscan desarrollar cosas relacionadas con la Internet. Este tema del Open RAN es bien interesante porque cambia completamente el paradigma de lo que son las redes móviles, donde ya elementos de redes móviles que antes tenían que ser del mismo fabricante, el concepto de Open RAN me permite que esos elementos sean de diferentes fabricantes, entonces pues casi que yo puedo armar mi red como si fuera un Lego. Esto es desde el punto de vista de estandarización y desde el punto de vista de los retos. Este es, digamos, el resumen ejecutivo que yo creo que es el que vale la pena que le peguen una mirada, que es corto y resume todo lo que están trabajando, pues prácticamente plantea qué es todo lo que se está trabajando en esta iniciativa de redes del futuro. Aquí está, digamos, todas las aplicaciones y servicios en los que se están pensando. Fíjense que está todo el tema que ya hablamos de redes eléctricas inteligentes, donde incluye todo el tema de ciudades inteligentes, regiones inteligentes. Por supuesto, aparece todo el tema de pandemia, ya, lección aprendida, ya, que no nos coja la siguiente pandemia con los calzones abajo como esta. Todo el tema de salud, servicios de salud, entretenimiento, seguridad pública, todo el tema de seguridad pública tiene que ver no solamente con policía, sino con todo lo que son servicios de seguridad dentro de una comunidad. Bomberos, ambulancias, paramédicos, etcétera, etcétera. Todo el tema de transporte inteligente. A ver si algún día, bueno, puede que algún día tengamos, no sé si todavía funcionan esos tableros que tenía el mío, donde le decía a uno, el próximo T31 llega en 5 minutos, pero que funcionaba más o menos como el temporizador de Windows de cuánto le faltaba a uno para que el archivo descargara. Sí, profe, horrible, la verdad. A ver si de pronto actualizan ahí esa red, porque Sí, y eso es un tema básicamente de poder hacer análisis de datos, modelos predictivos, con la información en tiempo real que los buses transmiten. Que los buses están transmitiendo información en tiempo real de dónde están, cuánto les falta para llegar, a qué velocidad se están moviendo. Entonces esto podría funcionar mucho mejor. No se necesita hacer gran cosa, pero bueno, la idea es que todo esto funcione aún mejor. También todo el tema de manejo de agua, que es fundamental hoy en día. Por supuesto, agricultura y educación. Esos son como los elementos alrededor de todo este concepto de ciudades inteligentes y regiones inteligentes, que incluye pues todo el tema de vehículos conectados, el tema de calidad de aire, es un tema al que se le está dando muchísima relevancia y se necesitan sensores conectados que realmente reporten los datos y se les permitan ver al público, no como los del DAGMA, que cuando se dieron cuenta que la calidad de aire en Cali era no tan buena como ellos esperaban, entonces desconectaron el sistema para que dejara de reportar en la página web. Pero bueno, eso no tiene que ver con la tecnología y no con otras cosas.
Entonces, bueno, aquí se describen todos los grupos de trabajo y la idea es simplemente pues la invitación que les hago es que ustedes le peguen una mirada a esto para que se hagan una idea de hacia dónde van las redes del futuro. Y ahora sí, el planteamiento de lo que va a ser la tarea. Permítanme un segundo. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Creo que es este. Bueno. La idea es que ustedes hagan una exploración y preparen un pequeño documento, un paper de máximo 5 páginas. Y los temas van a ser: 1, redes industriales e industria 4.0. 2, redes ópticas. Y ahí pueden incluir GPON si quieren. 3, 5G, 6G. 4, sistemas satelitales / plataformas estratosféricas, hubs. 5, network slicing, o sea, básicamente segmentación de tráfico por verticales. Pensando en estos retos del 2030, es decir, cómo entran todas estas vainas hacia lo que es las redes o la internet del 2030. Ustedes son 10, o sea que si quieren, por aquí me están, todavía no he escrito los temas en el chat, déjales, voy a escribir en el chat. Una tecnología que pueda reemplazar a UDP. Esa es una pregunta. Hoy por hoy no. Incluso hay un tema y es que la solución que dieron los que desarrollaron el protocolo QUIC para poder reemplazar a TCP sin tener que pasar por toda por todos los traumas que han implicado la migración a IPv6, es que precisamente QUIC lo montan sobre UDP. Entonces, creo que estamos lejos de reemplazar a UDP por ahora. Bueno, entonces les decía, ahorita hablamos de la fecha de entrega. Les decía que ustedes son 10, entonces si quieren pueden trabajar de manera individual, de tal manera pues que 2 personas abordarían el mismo tema, o pueden trabajar en grupos de 2, ya ustedes me confirman.
Les voy a poner aquí entonces los temas. Chat. Listo. Listo. Profe, ¿se puede de a 3 personas? Pues lo que pasa es que me queda uno por ahí, no sería lo ideal. Además porque los temas no es que como para 3. Bueno, Entonces, a fecha de entrega, la fecha propuesta de entrega sería el martes 14. Tendrían 10 días. 10 días hábiles. Vamos a partir de hoy. ¿Listo? Antes de que se me olvide, este martes que viene, señor. Pero si tiene que quedar un grupo de 3, porque somos 9. Ah, es que ya, es que Nelson está duplicado, sí, señor. Ya acabo de Uy, darme cuenta. profe, mi gemelo. Que hay dos Nelsons. Tiene al gemelo digital aquí conectado también. Que Nelson se haga con Nelson, profe. Sí, esa podría ser otra opción, sí. Uy, profe. Pues sí, me parece justo, la verdad. Mentiras, no. Sí. Entonces, es cierto, sí tendría que haber un grupo de 3, claro. No, pues Nelson, si querés haces con Alejandra y conmigo para que no te quedes solo. Bueno, pa. No, Nelson ya tiene, Sí, Nelson ya tiene grupo. no tiene grupo, pero pues sí, la verdad sí me voy a hacer con César. Para, todo bien. Bueno, De pronto Mateo se pone Loaiza, días. Mateo ya pidió el tema 3, o sea que... O sea, me suena el tema 5. Listo. Jaime, el tema 1. Listo. Me quedan el 2 y el 4. ¿Quiénes se apuntan a esos dos? Profe, entonces nosotros seríamos el grupo de 3. Listo. Sería con Jaime y Manuel. Ok. Listo. ¿Quién le quiere meter el diente a ópticas? Ah, ya, Camilo. Listo. Listo, Camilo Enríquez. Profe, el idioma en el que tiene que estar el artículo tiene que ser en inglés o... No, puede ser en español. Ah, ya, sí. El inglés lo dejamos para el final. Listo. Bueno, básicamente los que queden se van con el... Ah, no, mentiras. Ya
Ya estamos, quedó, no, el tema, quedó el tema 4 ahí. Profe, ¿eso es con algún tipo de normas? Como APO o IEEE. La idea es utilizar el formato IEEE. Pues, Bueno, ¿alguna duda, pregunta, inquietud?